Mis hermanos, buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con nuestro estudio de los cánones de Dort, con los artículos 7 al 9 que tenemos preparados para el día de hoy. Les pido por favor que para iniciar me acompañen en sus Biblias a Romanos en el capítulo 8, versículos 28 al 39. Aquellos que tienen su material impreso o en digital, está en la página 66, ahí es donde vamos a comenzar. Y aquellos que no lo tengan, lo vamos a estar poniendo aquí. No sé si me lo pueden hacer un poquito más grande porque creo que las letras están un poco chicas. Y los que andamos segatones, pues no vemos, ¿verdad? Eso es. Un poquito no tanto. Un poquito no tantísimo. Ay. No, menos es hacia abajo, es un número más pequeño. Ahí está más o menos, ¿no? Ahí está más o menos. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer alternadamente, nos vamos a unir en el versículo 39. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, todos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como estamos de pie, vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te alabamos, te damos gracias, Señor, por permitirnos participar de este estudio. Permite que nuestros corazones sean edificados y que podamos ser entendidos, llevar a nuestro corazón el conocimiento necesario para entender tu perfecta voluntad y tu bendita soberanía. Te agradecemos todo, Señor, todo lo que tú das a esta iglesia, que nos colmas de bendiciones a través de estudios, a través de cosas materiales, a través de nuestras necesidades subsanadas, Señor. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, tomen su lugar, mis hermanos, por favor. Vamos a dar inicio con el artículo 7. Me gustaría recapitular lo que hemos visto hasta ahorita de los cánones de Dort. Hemos ya visto varias cosas. Voy a releer lo que tenemos desde el artículo 1. Dimos por ahí una introducción de los cánones de Dort, la cual está grabada. Ustedes la pueden consultar en YouTube. De dónde viene este documento, por qué se creó el documento de los cánones de Dort. Hablamos acerca de los artículos de la remonstrancia en esa introducción y ahora hemos estado hablando acerca de los cánones de Dort. Llevamos hasta el momento 6 artículos explorados. Hoy vamos a ver
los siguientes 3, del 7 al 9. Voy a releer lo que ya revisamos para recapitular un poco y engancharnos con nuestro estudio del día de hoy. Este capítulo primero es el primer punto de doctrina, que consiste en estos 5 puntos distintivos del calvinismo, como vimos en la introducción, ¿verdad? El primer punto de doctrina habla acerca de la divina elección y la reprobación. Si nos ayudan, por favor, ahí arriba a ir al artículo número 1. Voy a ir leyendo lo que está en el artículo 1 de los cánones de Dort. Dice así, tal vez lo tengamos creo que sí lo tenemos en la misma versión, pero si no, me disculpo. Dice, pues que todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho culpables de maldición y muerte eterna. Dios no habría hecho injusticia a nadie si hubiese querido dejar a todo el género humano en el pecado y en la maldición y condenarlo a causa del pecado, según estas expresiones del apóstol. Por un lado, lo que dice en Romanos 3, 19 y 23, que dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6, 23, que dice, y porque la paga del pecado es la muerte. El artículo número 2 dice así, pero en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Como dicen los textos de Primera de Juan y del Evangelio de Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El artículo número 3 dice, a fin de que los hombres sean traídos a la fe, Dios en su misericordia envía mensajeros de esta buena nueva a quienes le place y cuando él quiere, y por el ministerio de aquellos son llamados los hombres a conversión y a la fe en Cristo crucificado. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí este texto, vamos a ver estos 3 primeros puntos. Primeramente, el artículo número 1 nos pone en un estado de condenación a todos los hombres, ¿correcto? Dice, puesto que todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho culpables de maldición y muerte eterna. Entonces, primeramente nos está estableciendo en un punto, habíamos hablado acerca de doble predestinación en un momento anterior, si no mal recuerdo, hace 2 estudios, hablamos acerca de la doble predestinación. ¿Qué es la doble predestinación? Es un sentido en el que de todo el cúmulo de hombres tenemos un sector que son salvos y otro sector que son reprobados, ¿verdad? Así es como lo esquematizamos. Ahora, por ejemplo, Agustín, por ahí en el siglo IV, estaba hablando acerca de doble predestinación explícita, en la que decía, es como si Dios tuviese una fila y entonces a estos reprobó, a estos fue reprobando y a estos los fue eligiendo o predestinando para salvación, ¿correcto? Ahora, posteriormente en la Reforma ya hablamos acerca de una doble predestinación, pero no en este sentido estricto, sino de la siguiente manera, que el total de los hombres estaban en el grupo de los condenados, de los reprobados, y de ellos Dios entresacó o extrajo a los que Él quiso salvar, y a eso le llamamos predestinación, ¿verdad? Muy bien, entonces hemos hablado acerca de la elección. Primeramente, como vimos en el artículo número 1, tenemos este aspecto en el que todos están bajo condenación, como nos dice también las Escrituras. Luego, en el artículo número 2 dice que el amor de Dios se mostró para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para redención. Entonces, vamos a verlo esto desde una tríada bíblica. La de creación, caída, redención y consumación. ¿Ok? Estos 3 primeros aspectos
creación, caída y redención, es lo que va a dirigir prácticamente todo lo que nosotros vamos a explorar en los cánones de Dort. ¿Ok? Por último, cuando hablemos acerca de la perseverancia de los santos, vamos a ver cuál es el fruto final que van a dar esos actos divinos de Dios en la vida de cada una de las personas. ¿Correcto? Bien, luego pasamos al artículo número 3. Dice, a fin de que los hombres sean traídos a la fe, Dios en su misericordia envía mensajeros de esta buena nueva a quien le place y cuando Él quiere. ¿Cómo nosotros podemos llegar a la salvación? ¿Quién me dice? ¿Cómo podemos llegar nosotros a la salvación? Ok. Ahí ya dijimos algo muy relevante, ¿no? Que somos llevados a través de la fe. Dios utiliza medios ordinarios. Vamos a, si gustan anotar lo siguiente. Dios utiliza medios ordinarios para conducirnos a Él. Así es como se manifiesta su palabra y su Santo Espíritu. Vamos a ver lo siguiente. Dice la Escritura que nosotros somos salvos por medio de la fe. ¿Cómo adquirimos nosotros la fe? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Así es como nosotros adquirimos la fe. Pero también hay una ministración secreta, a lo cual en teología le vamos a llamar la unión mística, ¿verdad? La unión mística es esa unión que ocurre entre el Espíritu Santo y el creyente, que provoca una inspiración interna del creyente y una motivación para buscar a Dios. Esto es algo que nosotros naturalmente no tenemos. Nosotros necesitamos una inspiración de alguien más para poder acercarnos a Dios. Entonces, vamos viendo cómo a través de los artículos de los cánones de Dort se nos va revelando el trayecto de las obras de Dios en nosotros, no las obras de nosotros. ¿Cómo adquirimos la fe? Por medio del oír la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios la escribí yo? ¿La escribió hombre por su propia voluntad? La escribieron los hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos viendo cómo las obras de Dios se van revelando a nosotros a través de la explicación que nos traen los cánones de Dort. Lo único que hacen los cánones de Dort es llevarnos a las Escrituras, a que las Escrituras sean nuestra propia guía de lo que nos está enseñando el Señor, ¿verdad? Bueno, vimos por un lado el artículo número 1, todos los hombres son pecadores, pero Dios se reveló a nosotros a través de Jesucristo y lo envió por amor a nosotros. Ese amor luego es aplicado a los hombres por medio de la fe, y así es como son conducidos a la salvación. El artículo número 3 dice que la ira de Dios está sobre aquellos que no creen este evangelio. ¿Qué fue lo que hizo en los cánones de Dort en los primeros 3 artículos? ¿Qué fue lo que hizo? Explicarnos la salvación, el evangelio. Eso fue lo que nos explicó. Pregunto, si tú vas al médico, ¿tú vas al médico cuando estás sano?
o cuando estás enfermo? Vas al médico cuando estás enfermo. Si tú no reconoces que estás enfermo, no tienes a qué ir, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médico, dijo el Señor. Los que son sanos no tienen necesidad de médico. Por eso yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Vine a salvar a justos o a pecadores? A pecadores. ¿Cómo empezamos entonces nosotros nuestro caminar cristiano? Nosotros primeramente tenemos que reconocer que somos verdaderamente pecadores y que a través de este pecado nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay acceso para los hombres en sus propias fuerzas a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo punto? Ya me reconocí como pecador. Pero reconozco que hay un medio de salvación que Dios nos dio a través de Jesucristo. Eso está en el artículo número 2. Y en el artículo número 3, ¿cómo entonces yo puedo acceder a eso? A través de la fe. Y la fe la voy a obtener por el oír la palabra de Dios. ¿Sí queda claro? Está muy sencillo, ¿verdad? Si ya lo vemos en este esquema, estos 3 primeros artículos está muy sencillo, nos está hablando acerca del Evangelio. Luego en el punto número 4 nos hace una advertencia. Dice, la ira de Dios está sobre aquellos que no creen este Evangelio que describimos en los 3 primeros artículos. Porque dice la Escritura, pero los que lo aceptan y abrazan a Jesús el Salvador con fe viva y verdadera son librados por Él de la ira de Dios y de la perdición, y dotados de la vida eterna. ¿Cómo nosotros somos dotados de la vida eterna? A través del Evangelio, a través de conocer el Evangelio. Por eso es necesario que muchas veces, aunque tú ya lleves muchos años en la iglesia, que te sigan predicando el Evangelio. Porque eso es lo que continuamente te va a llevar a los pies de Cristo. Entonces, ahorita vamos a explorar algunas causas del pecado y la maldad. Gracias. Bien, vamos a ver el artículo número 5. Dice, la causa o culpa de esa incredulidad, así como la de todos los demás pecados, no está de ninguna manera en Dios, sino en el hombre. Pero la fe en Jesucristo y la salvación por medio de Él son un don gratuito de Dios, como está escrito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y asimismo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que seáis salvos por Él. ¿Verdad? Entonces, para nosotros debe de ser algo que llame poderosamente nuestra atención, cómo ocurre esa interacción entre Dios y nosotros. Aquí hay y lo vamos a ver cuando abordemos los errores en los que están cayendo los artículos de la remonstrancia, que va a ser en varios meses. Pero cuando lleguemos ahí, nos vamos a dar cuenta de por qué es un error. Primeramente, nosotros debemos de saber que la fe es un don gratuito. Hay un atributo de Dios en particular relacionado con esto. ¿Cuál sería ese atributo? Su soberanía. Correcto. Entonces, la soberanía de Dios hace emanar de Él otro atributo, que es su gracia. ¿Correcto? Y algunos han, digamos, separado estos términos en términos de gracia común y gracia especial o salvadora, ¿verdad? Gracia común,
y gracia especial. ¿A qué nos referimos con gracia común? Vamos a ver, tú tienes un plato de comida todos los días en tu mesa, ¿correcto? Pero dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Tú ves al malo que también tiene un plato de comida en su mesa? ¿Y qué dices tú? Quítate. No, ¿verdad? Si está en tus posibilidades, échate un taco, ¿no? Y tú también le invitas, ¿verdad? Eso es gracia común. Vamos a ir a las Escrituras. Les voy a pedir que me acompañen a Génesis. Vamos a ver cómo dentro de los talentos también hay gracia común. Vamos a ir a Génesis en el capítulo 4. Génesis capítulo 4. Conocen a Caín y a Abel, ¿verdad? ¿Quién era Caín y qué hizo con Abel? ¿Cómo? ¿Qué? Abel, sí, cierto. Lo mató, ¿verdad? ¿Se agradó Dios? Le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Por qué hiciste esto? Y entonces después se va Caín y Dios le da una condenación, ¿verdad? Lo sentencia y lo echa. Eso es lo que hace Dios. ¿Caín entonces era hombre justo o pecador? Pecador. ¿Y su descendencia cómo habrá sido? Pecadora, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice Génesis acerca de la descendencia de Caín. Vamos a leer desde el versículo 17. Dice así. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Ahora, vamos a detenernos aquí con algunos personajes de los que están aquí descritos. ¿Qué era Jabal? En el versículo 20. ¿Qué era? Ganadero. ¿Ah? No granadero, ¿eh? Iba con su casco ahí. No, era ganadero, ¿verdad? Entonces, criaba ganado. Ahora vamos a ver a Jubal. Y el nombre de su hermano fue Jubal. ¿Y qué era Jubal? Era músico, ¿verdad? Dice, padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Qué era entonces? Herrero y broncista, ¿verdad? ¿Sí lo vemos? Entonces, cada uno de estos personajes vamos a pensar que estaban muy bien con Dios. Ni siquiera se los menciona después, ¿verdad? Pero hace esta referencia específica a la Escritura. Esto quiere decir que ellos tenían dones, ¿verdad? Les voy a pedir a cada uno de ustedes que levanten su mano si creen que Dios les ha dado algún don. Ok. Les voy a decir algo. A todos nos dio un don. Todos somos buenos en algo en los que otras personas no son buenas. Por ejemplo, vamos a pensar en personajes históricos. Albert Einstein, ¿tenía don? ¿En qué?
en la física, ¿verdad? En la física y en las matemáticas. Él, quizás uno de los físicos más grandes de la historia, ¿verdad? Ahora, vamos a pensar en Adolf Hitler. ¿Tenía un don? Tenía un don, ¿verdad? ¿Cómo pudo mover a todas esas masas para hacer lo que a él le daba la gana? Convenció a todo un país. Y los convenció que casi aniquila a Europa él solo. Casi hace pedazos Europa, ¿verdad? Iba a dominar Europa, lo que no se había visto en tiempos modernos. Una cosa, una cruzada de tal magnitud, ¿verdad? No se ha visto en tiempos modernos. Y Adolf Hitler lo consiguió. ¿Ahora era una buena persona? No. Todos tenemos dones, ¿verdad? Pero depende mucho cómo utilizamos esos dones, si están en consonancia con la voluntad revelada de Dios. Todos tenemos dones. Algunos son grandes dibujantes, grandes escultores, grandes oradores, ¿verdad? Pero cada uno tiene un don que puede utilizar. ¿Cómo lo utilizamos? Lo podemos utilizar para la gloria de Dios, evidentemente, ¿verdad? Aquí se nos dice, por ejemplo, de un ganadero, un herrero y un músico. ¿Su corazón era recto delante de Dios? No lo dice la Escritura, pero si lo fuera, seguramente lo diría. ¿Te lo dijo con Noé? Lo dice explícitamente, ¿verdad? Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Moisés halló gracia ante los ojos de Dios. Y nosotros vemos cómo la Escritura hace un silencio con estas personas, pero no niega esos dones que ellos tenían. Ahora, ¿a qué voy con esto? Nosotros podemos ver que cada uno de nosotros tiene dones en particular y que hay una forma de utilizarlos para la gloria de Dios. Hemos hablado ya en otras oportunidades acerca de la estructura y la dirección. Vamos a hablar nuevamente de estructura y dirección. ¿Todo lo que hay en el mundo es bueno? Aquí oigo un sí. ¿Quién dice que no? Levante su mano. Dice que no. ¿Y quién dice que sí? Ok. Te dejaron solos, Carito. Una lástima. Y no te puedo acompañar. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 1. Versículo 31. Acaba de pasar toda la creación. Toda la creación acaba de pasar. Ya nos relató la Escritura cómo creó los cielos y la tierra, cómo creó la luz, separó la luz de las tinieblas, creó las grandes lumbreras, creó las estrellas, el universo, ¿verdad? Creó el mar, creó el cielo, creó a los animales, creó al hombre, y dice el versículo 31 así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Cómo fue? Bueno en gran manera. No dice medio bueno, casi bueno. Fue bueno en gran manera. Ahora, ¿estaba ahí creado cuando creó Dios todas las cosas? ¿Creó también la marihuana? ¿La marihuana es buena o mala? Es buena. Abusados, ¿sí? Bueno, nada más no quiero sorprenderlos con papeles, ¿eh? Bueno, entonces, es buena. Es buena porque es medicinal, ¿verdad? Y nos ayuda. ¿Qué es lo que está mal entonces?
el uso que le damos, ¿verdad? Entonces, estructuralmente, vamos a entender esto, estructuralmente, todo lo que hay en la creación es bueno, y es bueno en gran manera. Todo lo que hay estructuralmente es bueno, porque Dios lo hizo bueno. Sí. Pero ¿a qué nivel? ¿Estructuralmente? Ajá. Ajá, pero pregunté estructuralmente. Estructuralmente, sí, así empecé, con estructura y dirección. Estructuralmente no hay nada malo, ¿verdad? No hay una sola cosa que sea mala, porque Dios la hizo buena en gran manera. Y si nosotros nos ponemos a analizar minuciosamente cada una de las cosas, nos damos cuenta de que estructuralmente no hay nada malo. ¿Qué es lo que está mal? Y lo dijeron ustedes. ¿Qué es lo que está mal en el uso de la marihuana? El uso que le damos. ¿De dónde proviene ese uso? ¿De dónde? Ya lo dijo mi hermana. ¿Dónde están nuestras intenciones? En nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que está desviado? Nuestro corazón. Nuestro corazón está desviado. ¿Está desviado a qué punto? ¿Está como que está Dios ahí, está más o menos cerquita? Está alejado, está contrario a Dios. Vamos a ir a Génesis en el capítulo 6. Fíjate cuando viene el diluvio, ¿qué es lo que sucede? Génesis capítulo 6, así es. Versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y usa esta palabra en concreto. Usa esa palabra en concreto, solamente. Es decir, en lo único en lo que pensaban era en hacer el mal. Entonces, la dirección hacia Dios, vamos a pensar que es hacia acá. ¿Hacia dónde estaban yendo los hombres? Hacia allá. ¿Sí queda claro? La dirección del corazón del hombre es completamente opuesta a Dios. Y esa es la razón por la cual tiene que ser reconducida. ¿Cómo la reconduce Dios? ¿Cómo la redirige? ¿Cómo? Iniciando de cero. ¿Cómo podemos iniciar de cero? Naciendo de nuevo, ¿verdad? Como dice Juan capítulo 3, hay que nacer de nuevo. Dice que nosotros deberíamos de ser como los niños. Tú, por ejemplo, a un niño le dices, oye, haz esto, o no hagas esto. Y cuando son muy chiquitos, el niño pues, te va a hacer caso. No sabe por qué, pero te hace caso, ¿verdad? Cuando ya es más grande, tú le tratas de decir algo y le tienes que dar razones, ¿no? Porque, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Pues, ¿verdad? Y mientras más crecemos, nos volvemos más así, ¿o no? Y nos volvemos más críticos. Pero cuando se trata del Señor, nuestro entendimiento, nuestra relación con Dios debería de ser como la de un padre y su hijo pequeño. Nosotros, en cuanto a nuestro conocimiento, ¿seremos como un hijo mayor o como un hijo pequeño de Dios? Pequeño, porque su conocimiento es muy grande y el de nosotros muy limitado, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos de obedecer a Dios? Como un hijo pequeño a su padre. Cuando el hijo ya es más grande, le dices, ve a la iglesia, y no va. ¿Por qué? ¿Por qué si juegan los Pumas? ¿Verdad? Exactamente.
Exactamente. No podemos discutir con Dios, ¿verdad? Un ejemplo que nos da la Escritura. ¿Cómo le fue a Job cuando discutía con Dios? Y cuando salió Dios y lo reprendió, ¿qué hizo Job? Quiero cerrar mi boca, ¿verdad? Eso es lo que dice Job, porque antes yo no entendía. Ahora yo quiero que tú me enseñes y yo te voy a escuchar. Esa es lo que debemos de buscar en una vida cristiana nosotros, ¿correcto? Entonces nosotros vemos que utiliza a Dios estos mecanismos a través de la gracia salvadora. Tenemos que además de la gracia común, que ya hemos hablado, donde vemos que al malo también le caen bendiciones, ¿no? Eso es gracia común. Pero si el que es malo, le cae mucho dinero, tiene el hombre mucho dinero, y luego se va al infierno, ¿le sirvió de algo? La Escritura también nos da un ejemplo con el rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Qué le dice a Abraham al rico? Tú tuviste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Ahora él es consolado aquí y tú eres castigado allá, ¿verdad? Decía el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces, la gracia especial tiene un propósito particular y es suministrado por Dios a través de la fe. Ese es el medio que utiliza, ¿verdad? Poníamos el ejemplo en el estudio pasado que la fe es como un barquito que te va a llevar de esta orilla a aquella orilla. ¿Tienes que remar o no? ¿Crees que tengas que remar en la vida? Pero si ya estoy montado en el barquito de fe. ¿Verdad? Exactamente, la lucha sigue. Y entonces nosotros tenemos que ir remando continuamente hasta llegar hasta el otro lado. ¿Eso de quién depende? ¿De quién depende? Fíjate bien, ¿de quién depende que tú tengas las fuerzas para remar? ¿De quién depende que ese barquito no se le empiece a meter el agua? De Dios. ¿Quién de aquí sabe hacer un barco con sus propias manos? Todos bien humedecidos. Sí, ahorita vamos a hacer, así nos juntamos todos nosotros, vamos a hacer un arca. ¿Podríamos? Y el perrito que luego está aquí afuera va a decir, súbete tú. Súbete tú. ¿No? Entonces, nosotros nos damos cuenta cómo hay algo particular y especial en la revelación escritural que nos tienen la palabra de Dios, que tenemos escrita, está escrita. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiarla para ser edificados, porque eso va a fortalecer ese barquito. De repente ya, a lo mejor cuando apenas te subiste, era una lancha, ¿no? Y a la primer ola, ¿cómo se te hacía tu lanchita? ¡Fum! ¿No? Ay, me caigo, ¿verdad? Muy posiblemente así podríamos estar nosotros. Y viene una ola más grande y no, pues no la voy a aguantar. ¿Qué haces cuando estás en el mar? Así, y ves la ola y ves como que se puso grande la ola y tratas de regresar, pero te pegó una revolcada. Ya no alcancé a regresar. Al mar hay que tenerle respeto, ¿verdad? ¿Cómo crees que tendría que ser nuestra actitud en esta vida desafiante? De vamos, sí puedo con mi barquito. Más bien hay que estar seguros en el barquito. Si viene la ola, que estemos seguros. Pero tú no la vas a ir a buscar, ¿verdad? No veo a nadie aquí que diga, échame una cantimplora que me voy al desierto. Vámonos. No, ¿verdad?
Sin embargo, de pronto el desierto puede llegar a nuestra vida y tenemos que estar listos, tienen que estar preparadas nuestras vidas en fe. Ahora, ¿cómo podemos desafiar esto? Tenemos que desafiar nuestra propia incredulidad, porque como ya dijimos, nuestro corazón está desviado. La dirección de nuestro corazón está desviada. La imagen de Dios en nuestras vidas fue corrupta. Y ahora, como está corrompida, tengo que reestructurarla. ¿La voy a poder reestructurar yo solo? La va a reestructurar Dios a través de su palabra y de la administración de su Santo Espíritu. Vamos a ir al artículo 5, dice así: la causa o culpa de esa incredulidad, así como la de todos los demás pecados, no está de ninguna manera en Dios, sino en el hombre. Muchos han acusado a Dios de ser el autor del pecado. ¿Qué podemos decir al respecto? Hemos dicho ya en ocasiones anteriores que Dios creó de una forma a Adán. ¿Cómo lo creó? Conforme a su imagen y su semejanza. ¿Y eso en qué consiste? ¿Él era justo? Sí, porque Dios es justo. Era justo. ¿Era santo? Santo. ¿Tenía un conocimiento perfecto de Dios? ¿Tenía la capacidad de obedecer a Dios? Entonces vemos que esas características eran las que tenía Adán. ¿Esas son las que tenemos nosotros ahora? ¿Por qué no? Están deterioradas, lo dice mi hermano. Es correcto. Nuestra habilidad se convirtió en discapacidad. ¿Ahora somos justos? ¿Sí somos justos? Ah, no. Los hombres así, por sí solos. No somos justos, ¿verdad? Es más, ahora hemos sido justificados, pero no somos justos. Decía Martín Lutero: simulus justus et peccator. Simultáneamente justo y pecador. Porque eso somos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo somos justos? Por Cristo. Pero seguimos siendo pecadores porque todavía pecamos, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que estamos en esta condición de pecaminosidad, en la que somos proclives a fallar. Ya no somos justos. ¿Somos santos? No, no somos santos. ¿Tenemos la capacidad de obedecer a Dios? No. ¿Pero tenemos la capacidad de desobedecer? ¿Es fácil para nosotros desobedecer? ¿Te das cuenta cuando pecas lo fácil que es que hayas caído en ese pecado? Es muy fácil. Recientemente platicaba yo con un hermano y me decía, ¿cuál es me hizo reflexionar, me decía el hermano, ¿cuál es el pecado más difícil de cometer? ¿Cuál es el pecado más difícil de cometer? Voy a decir como me dijo el hermano, y tiene mucha razón: el primero. Porque el primero es el que para ti es más fácil. Pero vamos a pensar el que roba la primera vez. A lo mejor le costó trabajo en su conciencia el tomar eso. Pero la segunda vez, menos y menos y menos. ¿Se va deteriorando nuestra conciencia? ¿Sí lo ven? Y es muy fácil. El que adultera o el que fornica, la primera vez, uy. Pero la segunda vez, ya no le importó, ya no le importó, ya no le importó, ya no le importó. Y se fue. Se endureció completamente. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ves lo fácil que es para nosotros pecar? Tenemos una capacidad innata para desobedecer a Dios.
Ahora, vamos a resolver este asunto. Adán estaba en este estado en el que había pecado, ¿verdad? ¿Cómo pudo pecar si dijimos que era justo, que era santo y que tenía la capacidad de obedecer a Dios? Tenía la capacidad de desobedecer. Estaba más inclinado a obedecer, pero tenía la capacidad de desobedecer. Estaba en un tiempo de prueba, ¿verdad? Probó Dios su corazón. ¿Crees que nosotros hubiéramos contestado diferente a Adán? No, ¿verdad? Antes yo creo que Adán se tardó un poquito más. Porque a mí si me enseñan ese árbol, caray. ¿Y por qué no lo podremos agarrar, oiga? ¿No? Entonces, posiblemente nosotros estaríamos en un estado de deterioro y degeneración semejante al de Adán. Ahora, vamos a ir al artículo número 6 para engancharnos ahí. Dice que Dios en el tiempo a algunos concede el don de la fe y a otros no, procede de su eterno decreto. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras y hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Con arreglo a tal decreto ablanda por pura gracia el corazón de los predestinados, por obstinados que sean, y los inclina a creer, mientras que aquellos que, según su justo juicio, no son elegidos, los abandona a su maldad y obstinación. Y es aquí donde, estando los hombres en similar condición de perdición, se nos revela esa profunda, misericordiosa e igualmente justa distinción de personas o decreto de elección y reprobación revelado en la palabra de Dios, la cual si bien los hombres perversos, impuros e inconstantes tuercen para su perdición, también da un increíble consuelo a las almas santas y temerosas de Dios. Ok, ahora vamos a conectar esto con lo otro que acabamos de ver y con lo que nos corresponde para este día. Vemos que Dios a unos quiere salvar y a otros decide no salvar, ¿verdad? ¿De qué depende? De su soberanía. Mi hermano Edgar, ya lo he citado en otros momentos, hace una analogía y una ilustración acerca de una moneda, ¿no? Yo tengo mi moneda y entonces yo se la quiero dar a Enrique y no a Moy. ¿Soy justo o injusto? Justo, porque es mi moneda, ¿verdad? Y si yo se la quiero dar a Enrique y no a Moy, Moy no puede decir, ¿por qué a mí no me dio moneda? Si no era tuya. ¿Sí me explicó? Entonces, esto mismo pasa con Dios. ¿Por qué decidió? Todos aquí estábamos sin moneda. Y él llegó con su saquito de monedas y dijo, a Enrique sí, a Moy sí, a Ana sí, y así a cada uno de nosotros. Pero es que a él no le diste, Señor. ¿Es justo o injusto el Señor? Es justo, ¿verdad? Porque él decidió a quién le quería dar esa bendición. Todos estábamos en la misma situación de condenación. Y algunos han atribuido a decir, no, seguramente te salvó a ti porque algo te vio. Seguro sí, porque yo era la peor cosa que había. Porque en mí se glorificaba más que en el otro. Porque yo era peor que aquel. Si hay algo por lo que nosotros nos podemos vanagloriar, es en esto. Pues a mí me salvó porque era yo la peor cochinada. Yo la peor cosa. Y como en mí se glorificaba más, por eso me escogió a mí. Pero nadie puede decir, no, es que a mí me vio Dios, que tremendo orador.
¿no? Qué físico, qué rostrazo, ¿verdad? Pues no. ¿Sí lo vemos? ¿Por qué escogió a Israel? Ya lo vimos en estudios anteriores. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Dice, te escogí a ti porque eras el pueblo más pequeño y más vil de toda la tierra. ¿Por qué nos escogió a nosotros? Por lo mismo. Hemos dicho ya que Israel es una prefiguración de la Iglesia Universal, lo que era la Iglesia Nacional. ¿Cuál era esa Iglesia Nacional? Israel, porque estaba en una nación. Y después se extendió a todos los rincones de la tierra, como nos dice la Escritura. Y la Iglesia Universal es el Israel de Dios. ¿Por qué escogió al Israel? ¿Por qué nos pondría eso Dios? Ponte a pensar en esto. ¿Por qué nos pondría esa declaración Dios en las Escrituras? De que ¿por qué escogió a Israel? Porque era el más pequeño de todos los pueblos. Y te escogí para que fueras mío. ¿Por qué nos escogió a nosotros? Porque éramos el más pequeño de todos los pueblos, y el más vil, y el más pobre espiritualmente, el más quebrantado. Y yo te escogí para mí. Ponte a reflexionar en esto, porque esto nos va a dar una certidumbre de cuál es nuestra posición delante de Dios. Ahora, vemos aquí en el artículo 6, y me voy a desviar un poquito nada más para hablar acerca de la doctrina de los decretos divinos. Dice, fíjate cómo dice en el artículo 6, en la primera parte, dice que Dios en el tiempo a algunos concede el don de la fe y a otros no, procede de su eterno decreto. ¿Qué es el decreto? Vamos a ir, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Juan. Capítulo 5. Versículo 26. ¿Sí? Vamos a ir primeramente a hacer una distinción de la diferencia entre Dios y nosotros. Hay muchas, pero hay una en particular que es completamente trascendente para nosotros. Es completamente trascendente. Capítulo 5, versículo 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Anote, si usted no ha anotado esta palabra, por favor, ahí en sus apuntes, anote aceidad. Aceidad. A-S-E-I-D-A-D. Aceidad. Ahora en inglés. Aceidad, ¿sí? A-S-E-I-D-A-D. Usted lo puede encontrar en diccionarios teológicos, para buscar qué significa esa palabra. Le voy a dar una definición muy concreta. La aceidad es el atributo de Dios en el cual Él es completamente independiente y autosuficiente. Completamente independiente y autosuficiente. Este es un atributo
Hemos hablado, cuando hablamos acerca de conceptos teológicos en otros momentos, hemos hablado acerca de atributos comunicables y atributos incomunicables, ¿verdad? Díganme un atributo comunicable. Los que le quedaron claros los atributos. Su amor. ¿Por qué? Nosotros podemos manifestar amor como criaturas de Dios. ¿Amas a tus hijos? ¿A tus padres? ¿A tus hermanos? ¿A los hermanos de la iglesia? Puedes manifestar amor. Por lo tanto, es un atributo comunicable. ¿Qué quiere decir? Que también fue puesto en nosotros en el momento en el que Dios nos dio su imagen y su semejanza. Pero nosotros tendremos este atributo de aceidad, así como se los expresé ahorita. No, porque nosotros dependemos de alguien. ¿De quién dependemos? De Dios. Estamos sujetos a algún tipo de ley física, por ejemplo, ¿verdad? Yo ahorita si me aviento de aquí no me voy a elevar 10 metros, ¿verdad? Me voy a caer. Y ya ven mi rodilla cómo estaba la otra vez. Mala idea, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Dios está sujeto a esas leyes físicas? ¿Tiene una dependencia de ellas? ¿Tiene dependencia de oxígeno? Nosotros sí. Entonces, el atributo de la aceidad es un atributo incomunicable. ¿De qué otra forma le podemos decir a este atributo? Inmanente. ¿Verdad? Es un atributo inmanente. Es un atributo inmanente en el sentido de que solo Dios lo tiene y Él no está suscrito a ninguna dependencia de ningún tipo. No así nosotros, como ya exploramos, tenemos varias. Ahora, nosotros primeramente vemos que el Padre da eternamente al Hijo y con Él al Espíritu la posibilidad de tener vida en sí mismos. El Padre conoce y ama al Hijo eternamente desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo, o ahí mismo en Juan 17, 24. Juan 17, 24. Ahí mismo también lo podemos ver. Dice el texto: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fue amado el Hijo por el Padre? Desde antes de la fundación del mundo. Y el Espíritu escudriña todas las cosas profundas de Dios, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. ¿Sí estamos? 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Espíritu, ¿con qué está escrito? ¿Con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula. ¿A qué espíritu se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios escudriña las cosas profundas. ¿Esto es trascendente o inmanente? Si es trascendente es que nosotros lo podemos conocer y de alguna manera comunicable. Es inmanente, porque es un asunto entre ellos, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, ¿verdad? Todos estos asuntos, tanto la aceidad como el amor del Padre al Hijo y el conocimiento del Espíritu Santo, son asuntos inmanentes que tienen una repercusión en algunos casos trascendente a través de su palabra. ¿Amén? Muy bien. Ahora, vamos a establecer las obras de Dios en dos grupos. ¿Vale?
lo vamos a escribir como ad intra, ad, espacio, intra. Ad intra y ad extra. Ad extra, ad intra, ad extra. Ad intra y ad extra. Lo que es ad intra es por lo tanto inmanente. Forman parte de su consejo. Forman parte de su consejo. Lo que es ad intra es inmanente, es parte de su consejo. Todo esto es sinónimo, lo que estoy diciendo. Y lo que es ad extra forma parte de sus obras y es trascendente. ¿Qué obra trascendente nosotros podemos ver de Dios? Volteen a su alrededor. Tenemos muchas. Vamos. ¿Cómo? Su misericordia. Vamos a ver primero cosas físicas. Los cielos, la creación, los árboles, ¿verdad? ¿Sí lo vemos? Todas esas cosas que son visibles, pero también las cosas que son espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, la obra de redención es una obra, es parte del grupo ad intra o ad extra. Ad extra, porque tenemos una revelación. ¿Cómo podemos obtener el conocimiento trascendente de Dios? A través de las Escrituras. ¿Ok? Muy bien. Cito un texto del doctor Herman Bavinck que pone en su libro Dogmática Reformada. Lo cito si gustan anotarlo. Todos los decretos de Dios, aún la elección y reprobación, todos los decretos de Dios, aún la elección y la reprobación, se nos hacen visibles en el progreso de la historia. Sin embargo, se cimientan en la presciencia y en la predestinación de Dios, que permanecen para siempre y se cumplirán. Repito todo, dice, todos los decretos de Dios, aún la elección y la reprobación, se nos hacen visibles en el progreso de la historia. Sin embargo, se cimientan en la presciencia y en la predestinación de Dios, que permanecen para siempre y se cumplirán. Ahora, vamos a ver lo siguiente. La Escritura no habla en una forma abstracta de los decretos divinos. Habla en una forma concreta de cumplimiento. Nosotros podemos ver que Dios en su eterno consejo quiso que las cosas fueran de una manera. Vamos a pensar que ¿quién quiere de aquí ir a los taquitos al rato? Y somos varios. Ahora, ¿ya estamos en los taquitos? Desafortunadamente no, hermana. Lo sé. Entonces, pero eso es lo que quiere nuestro corazón, ¿verdad? No por eso ya se llevó a cabo. Traté de hacer una ilustración muy física de lo que sé que muchos de aquí queremos. Ahora piensa en Dios.
Dios quería que se salvara cada uno de los que estamos aquí en esta iglesia. Por eso, ¿en qué año te convertiste, mi hermano? 2003, dice. ¿Y en 1995 Dios ya te tenía en sus planes? Sí. ¿Pero ya había sucedido tu conversión? No. ¿Sí lo vemos? Hay un asunto objetivo en el sentido de que Dios quería salvar a Enrique. Pero hay un sentido subjetivo en que eso se llevó a cumplimiento en el 2003. ¿Sí me explico? Él tenía su plan para que Enrique llegara. Y así para cada uno de nosotros. ¿Sí lo vemos? Tú piensa en las personas de tu familia que todavía no son salvos. Piensa en ellos en este momento. Ahora, porque no son salvos en este momento, o tú no ves evidencia de su salvación en este momento, ¿quiere decir que nunca van a ser salvos? No. ¿Sí lo vemos? Puede suceder en qué momento, en el que Dios haya determinado para esas personas en particular. ¿Tienes fe en ello? Amén. Muy bien. Ahora, vemos que nosotros, en el sentido de los decretos divinos, vemos muchas evidencias bíblicas acerca de esto. Voy a hacer una lista no muy exhaustiva, porque nos tardaríamos mucho, pero voy a ir pasando por algunos pasajes. Desde el comienzo, la raza humana se dividió en dos grupos, ¿verdad? Los que temían a Dios y el linaje santo de Set, y el linaje de Caín, que cada vez se fue alejando más de Dios. Luego, en un mundo de maldad que sería destruido por el diluvio, Dios eligió a Noé y después de él a su hijo Sem. De entre los descendientes de Sem fue elegido Abraham, su hijo Isaac. No Ismael es el hijo de la promesa. De los hijos de Isaac, Jacob fue amado y Esaú aborrecido. Cuando se bendice a los hijos de Jacob, se le da primacía a Judá. La promesa se da a Israel. Esa comunidad sería el pueblo santo de Dios. De ella viene el Mesías, el siervo de Jehová. Aquí el propósito de elección de Dios antecede a los hechos de la historia. La historia sirve para afirmar ese propósito preexistente. En el sentido objetivo, cada uno de los que estábamos elegidos para cierta situación, fuimos elegidos. Y subjetivamente, es decir, en cada uno de nosotros en particular, tuvo su cumplimiento en un momento determinado. ¿Sí está claro? Muy bien. Muy bien. Vamos a ir ahora a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Ya habíamos hablado acerca de la elección de Israel, ¿verdad? Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué escogió a unos y a otros no? Porque esa fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a ir al artículo 7 para ir
avanzando en este tema. Ya tenemos esta superficie que nos antecede a estos 3 artículos que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho que había en los 3 primeros? El Evangelio, ¿verdad? El cuarto, se excusa a Dios del pecado, ¿verdad? En el quinto, en el quinto se excusa a Dios del pecado. En el cuarto está la contraparte de los reprobados, ¿verdad? Los que no creen en este evangelio ya han sido condenados, dice la Escritura. Incluso utiliza un pretérito, ¿verdad? Para referirse a ello. Luego, artículo 6, que Dios en el tiempo a algunos conceda el don de la fe y a otros no, procede de su eterno decreto. Ya tenemos toda esta superficie inicial para poder abordar desde una perspectiva cristocéntrica y bíblica lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Vamos a ir por partes porque el artículo 7 está muy largo. Entonces vamos a ir ahí por partes. Dice, esta elección es un propósito inmutable de Dios, por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación. ¿Ok? A ver, entonces, primeramente, vemos lo siguiente. La elección es un propósito, ahí en su cuadernito de trabajo subraye. Inmutable. Inmutable. Esta elección es un propósito inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia, ¿verdad? Hoy muchos piensan de Dios, los de la remonstrancia, por ejemplo, ¿no? Ellos yo creo que piensan que Dios se levanta en la mañana, estira sus brazos, se talla sus ojitos como yo y dice, ahora ya ando dejando de amar a Amoy. No se peinó bien. ¿No? Así piensan. ¿Crees que Dios es así? Le dice Dios a Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ahora ponle tu propio nombre. Y Dios te lo está diciendo a ti. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Dependió de ti? ¿Dependió de que tú fueras bueno? Porque si dependiera de nosotros, mis hermanos, realmente fracasaríamos. Fracasaríamos instantáneamente. Así, instantáneamente. Vamos a pensar que ya, de aquí para atrás, no te cuentan tus pecados. Ahora estás por tu cuenta. Y te dice Dios, estás por tu cuenta. ¿Cuánto crees que durarías en el estado de gracia? Posiblemente no alcanzaría yo a llegar a mi casa, ¿no? Y posiblemente si voy manejando menos, ¿no? Ya se me atravesó este trailero, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Posiblemente no alcanzaría yo a llegar a mi casa para permanecer en ese estado de gracia. ¿Sí te pones a ver esto? Muy bien. Ahora, vemos que el propósito de Dios es inmutable, es decir, que no cambia. Y dice, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia.
Subráyate todo eso, predestinó en Cristo para salvación, por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad. ¿Por qué lo hizo Dios? Por pura gracia, según el beneplácito de su voluntad. Fíjate bien esto que dice los cánones de Dort. A cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras, y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Entonces, aquí encontramos dos predestinaciones. ¿Quién me dice qué dos predestinaciones son de las que está hablando el artículo 7? Hay dos predestinaciones. Venga, vamos a leerlo. Esa es una, pero ¿cuál es la otra? La otra predestinación está ahí también descrita. Exactamente. También desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados puso a Cristo. Entonces hay una predestinación de los escogidos y hay una predestinación de Cristo como mediador de ese pacto. ¿Sí? Entonces Cristo fue predestinado para que fuera nuestro mediador. ¿Pudo ser otro? ¿Por qué? Es el unigénito del Padre. El único digno. Vamos a pensar que alguna otra persona no tuviera pecado y viviera en esta tierra, el que el Señor lo sostuviera, pero que fuera humano completamente como nosotros. ¿Valdría? ¿Por qué? Incluso dice la Escritura, y esto lo digo porque hay muchos errores doctrinales últimamente, ¿verdad? Con respecto a esto. Vamos a pensar en lo siguiente. Los hombres son predestinados y Cristo fue predestinado para ser nuestro Salvador. Nosotros para ser salvados y Él para ser nuestro Salvador. Pero dice la Escritura lo siguiente, que si alguno fuera justo, lo sería justo ¿para quién? Para Él, para sí mismo, ¿verdad? Cuando, ¿se acuerdan de una porción de la Escritura donde habla de Noé, Daniel y Job? Si ellos tres estuvieran en esta ciudad, solamente ellos tres salvarían su vida. ¿Sí lo ven? Fíjate cómo la Escritura nos va revelando a lo largo de su trayecto de la revelación de forma orgánica en la Escritura, se nos va revelando cómo no podía ser cualquier hombre. Piensa ahora en Lot. Ya te di un ejemplo con Noé, Daniel y Job. Ahora piensa en Lot. Cuando Abraham oraba a Dios y estaba Lot, ¿en qué ciudad? En Sodoma, ¿verdad? Y estaba este varón ahí y le decía, ¿qué le decía a Dios a Abraham? Si hubiera tan solo 50 justos, ¿no salvarías esta ciudad solo por amor a esos 50? Y le dice Dios, por amor a esos 50 lo salvaría. Y luego, bueno Dios, pero ¿qué tal que nada más haya 40?
Bueno, pues por amor a esos 40, los salvaría. ¿Y qué te parece si nada más hubiera 30? Llega hasta 10, ¿no? ¿Y si nada más hubiera 10 justos? Por amor a esos 10 no la destruiría. ¿Había 10? No. ¿Quién quedaba? Lot. ¿Estaba muy pervertida esa ciudad? ¿A qué grado? A lo sumo, ¿verdad? Quizás cosas que no han visto nuestros ojos todavía, ¿no? Al menos en este tiempo, ¿verdad? Llegaron y le tocaron a su casa a Lot. Están como guapos, ¿no? Esos que se metieron a tu casa. A ver, sácalos. Y les dijo Lot, no hagan eso, no hagan eso. ¿Cómo fueron dañados ellos? Con ceguera, ¿verdad? Fueron dañados con ceguera. Entonces fueron cegados ahí. ¿Qué fue lo que terminó pasando con Lot? ¿Se salvó toda la ciudad? ¿Qué fue lo que hizo Dios con Lot? Lo sacó de ahí. ¿Valió la justicia de Lot para salvar esa ciudad? ¿Se dan cuenta cómo no podía ser cualquiera? Lot no podía ser. Ya dijimos que incluso Daniel, Noé y Job no estaban calificados, ¿verdad? Aunque estuvieran solo estos 3 varones ahí, que la Escritura además los llama que halló gracia en los ojos de Dios cada uno de ellos, y los revela la Escritura como varones perfectos, en el sentido de lo visible, ¿verdad? Son rectos en su corazón, porque cuando pecan se arrepienten. Son rectos delante de mis ojos, dice Dios. Pero aun si estuvieran estos 3 varones en esta ciudad, solo salvarían su vida ellos. Ni sus hijas, ni sus hijos, nadie salvaría sus vidas, solo ellos 3. ¿Te das cuenta cómo no podía ser cualquiera? Porque si Dios hubiera predestinado a Daniel, al infierno, amados. Bendito sea Dios que no eligieron a Daniel o a David. Pues imagínate cómo nos hubiera agobiado la angustia de cuando saliera ahí a su balconcito a ver a Betsabé. Tápenle los ojos a ese, ¿no? ¿Por qué no podía ser cualquiera? Hay un aspecto en particular en Jesucristo por el cual solo podía ser Él. Y ya lo dijo mi hermano. ¿Cuál es? ¿Cómo? Algo más. Porque era Dios. Exactamente. Él podía satisfacer toda la ira de Dios. ¿Tú crees que nosotros pecamos poco o mucho? Mucho, ¿verdad? Nada más uno de nosotros. Vamos a poner un número. Fíjate, para hacerlo vamos a llevarlo a las matemáticas. Vamos a llevarlo a la zona de las matemáticas. ¿Cómo cuántos pecados crees que quepan en una vida, mi hermano Enrique? Échame un número. Con eso 10 más, porque fallaste los otros 10, 60 por segundo, por un minuto, 60 por 60, por 24, por 3, 65, por 10, 20. Fíjate, no quiero ser reduccionista, vamos a pensar que en tu corazón estás en paz con Dios y que estuviste orando mucho. Vamos a poner un pecado por hora. ¿Les parece? ¿Eh? ¿Qué? No, pues, o sea, nada más para que te des una idea. No estamos siendo exhaustivos en esta matemática. 24.
Entonces tenemos 24 en un día, ¿vale? Por 365 días, 8,760. Por 70 años. ¿Te gusta? 70 años. 613,200 pecados de una persona en su vida. Pues pensando que peca una vez por hora, somos un poquito más propicios a pecar, ¿verdad? Esos pecados son por accidente. Ujú. Sí, más los que son así que sí quiero, ¿no? Bueno, 613,200. Ahora, vamos a multiplicar esto por cuántos habitantes tiene este país. Andamos como en 140 millones, ¿no? 130. 130 millones. Ay Dios, a ver si puedo leer esto. Espérame. Espérame, estoy contando los ceros, espérame. Fíjate. Ay. Son 79,716,000 millones de pecados. Solo en México. Solo en México. Y nos fuimos tranquilos. Nos fuimos tranquilos. Ahora imagínate en todo el mundo. Ahorita me costó trabajo decir el número. Ajá, exactamente. Imagínate eso por solo los habitantes actuales. Es increíble, ¿no? Es increíble. ¿Te das cuenta cuánto pecamos nosotros? ¿Te imaginas cuánto pecas? Hay veces que sueñas y pecas, es increíble. Porque así está de desviado tu corazón. Ahora, pasa todo esto. ¿Cómo podríamos satisfacer la ira de Dios por todos estos pecados? No hay forma. Tuvo que enviar Dios a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Es Él lo que Él más amaba. Eso es Cristo. Un día hacía una reflexión, una ilustración nuestro pastor, en una predicación, donde imagínate que tienes aquí a tu hijo y aquí tienes al hijo de otro. Y uno llega y le pone la pistola en la cabeza al otro. Lo único que lo va a salvar a él es que mate al tuyo. ¿Estás dispuesto? Qué gran silencio. No estaríamos dispuestos, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Eso es lo que sintió Dios, que entregó a su Hijo unigénito para que tú te salves. Para que tú individualmente te salves. Deja tú lo colectivo, para que tú en particular te salves. Dios hizo esto con cada uno de nosotros, mis hermanos. Ahora, vamos a ir más adelante en el artículo 7. Estábamos ahí en que fue predestinado Cristo, ¿correcto? Y ya vimos que solamente en Él podíamos ser salvos, porque solo Él tiene esa capacidad. Dice, y a fin de que fueran hechos salvos por Cristo, Dios decidió también dárselos a Él, llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión por medio de su palabra y Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, dotarles de la verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y finalmente guardándolos poderosamente en la comunión de su Hijo, glorificarlos en prueba de su misericordia y para alabanza de las riquezas de su gracia soberana. Amén. ¿Cómo empezamos? ¿Qué definición les di al principio? Les decía yo algo al principio, ¿verdad? Acerca de los medios ordinarios. ¿Qué dijimos?
utilizó por medios ordinarios conducirnos a esta salvación, ¿verdad? Muchos hablan de una forma exageradamente espiritualizada sobre ciertos aspectos, pero no nos damos cuenta que lo sobrenatural de Dios está manifestado a través de medios ordinarios. ¿Por qué muchos tropiezan buscando a Dios? Porque están buscando a Dios en todos los lugares, menos en donde Él se ha revelado. Lo buscan en las figuritas, lo buscan en, ese aceite, ese cuarzo, mira esa estatuita, mira ese gato que hace así. Y allí están buscando la fortuna, la suerte, la bendición. Porque están buscándolo de forma exageradamente espiritualizada, mística, hasta esotérica. Cuando Dios utilizó medios ordinarios para revelarse a nosotros mismos. De una manera muy sencilla, por medio de su palabra. Eso es lo que produce en nosotros la fe. El cambio de dirección del que hablábamos hace rato, lo produce así. A través de su palabra. ¿Cómo dejaste de hacer esas cosas que hacías antes? Piensa tú, no me digas. Pero ¿cómo dejaste de hacerlo? ¿Cómo fue revelado eso en tu corazón de que estabas haciendo mal? Por su palabra. Porque fue como un espejo, ¿verdad? Y un día a lo mejor nuestro pastor Edgar o nuestro pastor Jorge o los hermanos diáconos se pararon en este púlpito y pronunciaron un devocional, una predicación, un estudio, que te sentiste acusado. Y dijiste, uy, esa palabra fue muy dura para mí. Entonces te reconociste como pecador y dejaste de hacer algo que tú hacías en tu vida anterior. ¿Viste cómo el fuego descendía del cielo? ¿Se prendían y se apagaban las luces? Como en los pentecostales que se desmaya ahí el hermano. Se cayó. La nube de poder que dejan los apóstoles así cuando tiran la Biblia. Híjole, no puedes pasar de aquí. Te dicen, ¿no? Incircuncisos. ¿Verdad? Demonios, son demonios. No, yo conozco gente. Yo conozco gente. Entonces, ¿pasó eso? ¿Pasó eso para que tú te arrepintieras? Solo oíste. Pero eso es suficiente, mi hermano. Eso es suficiente. Solo escuchaste. Y eso es suficiente. No lo tengas en menos. Es que si me habré arrepentido, no me desmayé. No me dieron unos sudores así. No estoy sintiendo el espíritu. ¿No? Es algo más ordinario, pero igualmente espectacular para tu vida. Lo otro es sensacionalismo, mis hermanos, es amarillismo. Eso es emocionalismo, es todo lo que es. Porque muchos de esos que hacen esas cosas ni siquiera se van a salvar. Es la realidad. Muchos de los que hacen ese tipo de cosas, que hacen actos de magia en los púlpitos, no se van a salvar. Pero en lo ordinario hay algo extraordinario, que está la transformación que hace Dios en tu corazón, para que tú te arrepientas, para que te vuelvas a Él. ¿Sí lo vemos? Bien. Dice aquí el texto de los cánones, a fin de que fueran hechos salvos por Cristo, Dios decidió también dárselos a Él, llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión por medio de su palabra y Espíritu Santo. Vamos a subrayar ahí donde dice atraerlos poderosamente a su comunión por medio de su palabra y Espíritu Santo. Me van a ver y seguramente me han escuchado muy insistente en algunos otros estudios acerca de estas dos cosas.
la palabra y el Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo es lo que nos hace estar convencidos de que la palabra que leemos es de Dios. Exactamente. ¿Y qué es útil para nosotros? Eso es lo que nos va a mantener ceñidos a Dios. ¿Pero es por nuestras fuerzas? Es Dios el que nos sostiene. Amén. Es Él el que nos sostiene. Decía Martín Lutero, ¿verdad? Ya lo he dicho en otras ocasiones. Decía Martín Lutero, he puesto muchas cosas en mis propias manos y las he perdido todas. Pero aquello que he puesto en las manos de Dios, las conservo todavía. Si tú estás confiando en tu fuerza, en tu disciplina, vas a fracasar. Pero si confías en el poder de Dios, en la justicia de Dios, en la santidad de Dios, no vas a ser avergonzado, mi hermano. En el día último vas a ser levantado. Si confiaste verdaderamente en Cristo. Muchos quieren ir al cielo, ¿verdad? Yo veo mucha gente que se muere el Brian, ¿no? En el Facebook. Lo ponen con sus alitas. ¿Cómo lo encontraron? Estaba saltando y lo balacearon, se murió. Carnal, no te tocaba. Pero ya nos cuidas desde el cielo. No, pues ya se mete el que sea, oiga. ¿Sí lo ven? Es abrumador, es una abominación completamente. Porque piensan de Dios que Dios es un Dios injusto. Eso es lo que piensan los que razonan de esa manera. Que puede entrar el que sea. Si no es como aquí, que con 200 pasas. Dios reserva el derecho. Exactamente. Sí, ¿no? Pero ¿cómo si a mí me tocó la mano el Papa? ¿Cómo que no puedo pasar, caballero? Pues no. Pues no. ¿Verdad? ¿La salvación es personal? ¿Es individual? ¿Cada uno de nosotros tiene que nacer de nuevo? Es lo que dice la Escritura, ¿verdad? El que piensa de otra manera está pensando contra Dios. Eso es lo que está haciendo realmente. Entonces, nuestro deber es siempre buscar estar sometidos a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Dice aquí, respecto a esto que hemos estado hablando en la parte final del artículo 7, dice, conforme está escrito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en otro lugar, en Romanos 8:10 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos está dando un panorama general de lo que le llamamos Ordo Salutis, o el orden de la salvación, ¿verdad? Hay 4 aspectos que nos menciona Romanos capítulo 8, versículo 10. Primero dice, predestinación, ¿verdad? Vamos a esquematizar esto que dice Romanos 8:10. No es un Ordo Salutis exhaustivo, porque tendríamos que complementar el resto con lo demás que nos dice la Escritura, pero sí nos sirve para tener un panorama general. Primeramente dice que nos predestinó. Entonces, primero la predestinación, ¿verdad? Por ahí anoten en esa secuencia. Predestinación. Luego, llamamiento. Luego, justificación. Y por último,
glorificación. ¿Sí lo ven? Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya habíamos dicho esto en alguna otra oportunidad, lo voy a recordar. Si se fijan, es muy curioso en este texto en qué forma verbal de conjugación utiliza estas palabras. Casualmente todo está escrito en pasado. No dice, y a los que predestinó, los llamará. ¿Sí se fijan? Y esto es muy curioso, pero es muy particular para poder entender que está todo hecho. Ya sucedió. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Porque ya ocurrió en la historia? No. Pero porque Dios tiene la voluntad de hacer eso, y no solo tiene la voluntad, también tiene el poder para hacerlo. ¿Sí lo ven? Entonces, dice la Escritura, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ya fuimos glorificados? Nosotros los que estamos aquí, ahorita, en el sentido temporal, pero en el sentido eterno, ya, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. No dice que estaremos sentados, dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ahora reflexionemos así, porque ¿no te daría vergüenza estar pecando ahí al lado de Cristo? Nos decía y nos recordaba el hermano Moy en el devocional acerca de las palabras del doctor Joel Vicky en la conferencia. ¿Cómo cambiaría tu oración si tú al abrir los ojos estuviera Cristo ahí justo al lado de ti mientras estás orando? Ahora vamos a amplificarlo. Que estuviera Cristo ahí, que tú verdaderamente lo vieras ahí a Cristo mientras estás trabajando. Cuando saliste por el mandado, cuando le pusiste gasolina al coche, cuando vas conduciendo, que en el de copiloto fuera Cristo y tú lo vieras ahí sentado. ¿Cambiaría tu vida? ¿Verdad que sí? Porque te aseguro que no te atreverías a las cosas a las que te atreves porque piensas que Cristo no te ve, pero Cristo te ve. ¿Sí lo vemos? Muy bien. Vamos a ir al artículo 8. Dice, la antedicha elección de todos aquellos que se salvan no es múltiple, sino una sola y la misma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya que la Escritura nos presenta un único beneplácito, propósito y consejo de la voluntad de Dios, por los cuales Él nos escogió desde la eternidad, tanto para la gracia como para la gloria, y así para la salvación como para el camino de la salvación, los cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí lo vemos? ¿Cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Por la fe, por la fe, por medio de la fe en que habría de venir un Salvador. ¿Moisés lo sabía? Exactamente, ¿no? Nosotros vemos de Abraham, ¿tuvo fe? Moisés tuvo fe. Isaac, Jacob, David, ¿tuvieron fe en el Mesías? Escribieron de él, ¿no? Ellos escribieron de Cristo. Dice, cuando se está despidiendo ya pues ya me voy, manitos, ¿no? Está diciendo Moisés en Deuteronomio. Pues ahí nos vemos. Pero, profeta como yo, de su pueblo les va a levantar Dios. ¿Y de quién está hablando? De Cristo. Porque curiosamente también dice en esa misma porción de la Escritura, dice que no se levantó después de Moisés otro como él. Porque en un sentido, Jesús era diferente a Moisés.
¿Era mayor? Mayor, ¿verdad? Lo dice también las Escrituras. Porque no es lo mismo ser el siervo de la casa que ser el hijo del dueño de la casa. ¿Verdad? Él fue fiel en toda la casa de Dios, como dice la Escritura, Moisés, ¿verdad? Pero Jesús era el que tenía las llaves y era el que se metía, ¿verdad? Muy bien. Nosotros vemos que no hay dos tipos de salvación. Como hoy, por ejemplo, se nos quiere hacer pensar en algunos casos, en algunos escenarios. Por ejemplo, que la iglesia se va a salvar de una manera. He escuchado decir que la iglesia se va a salvar de una manera y que Israel se va a salvar de otra manera. Esos son dos evangelios, amados. ¿Y qué nos dice la Escritura acerca de dos evangelios? El que sea anatema es peligroso. No hay dos evangelios, hay un solo evangelio, ¿verdad? ¿Cómo nos salvamos? Por la fe en Jesucristo. ¿Cómo se salvaron en el Antiguo Testamento? Por la fe en Cristo. Los hijos de Abraham que todavía tienen en su sangre abrámica, judía, ¿cómo se van a salvar los que se salven? Por la fe en Cristo. No hay otra manera. Y esa fe solo puede provenir de dos elementos fundamentales que ya subrayaron ustedes: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y ya. ¿Cómo se salvan ellos? Así. ¿Cómo se salvan los mexicanos? Así. ¿Cómo se salvan los estadounidenses? Así. Así es como nos salvamos todos los que somos salvos. ¿Amén? Muy bien. Ahora, vamos a ir al artículo 9 para poder cerrar nuestro estudio del día de hoy. Dice: esta misma elección fue hecha no en virtud de prever la fe y la obediencia a la fe, la santidad o alguna otra buena calidad o aptitud como causa o condición previamente requeridas en el hombre que habría de ser elegido, sino para la fe y la obediencia a la fe, para la santidad, etc. Por consiguiente, la elección es la fuente de todo bien salvador de la que proceden la fe, la santidad y otros dones salvíficos, y finalmente la vida eterna misma, conforme al testimonio del apóstol, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, no porque éramos, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Sí se fijan cómo lo dice la Escritura? Vamos a ir ahí a esa porción de Efesios. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias, en el capítulo 1. Con esto vamos a cerrar. Efesios capítulo 1. Fíjate bien, lo que dicen los artículos de la remonstrancia hablan acerca de que Dios escogió a las personas en el sentido de prever que iban a tener fe. Eso es lo que dicen los artículos. Que como Moy, Leo, Rosaura iban a tener fe y Dios lo sabía, entonces por eso los escogió. Pero entonces eso no es elección. ¿Sí lo vemos? Porque eso en estricto sentido no es elección, sino distinción. Los está distinguiendo porque tenían una capacidad inherente propia, innata, inherente, que es de ellos mismos, no lo recibieron. Pero eso no es lo que nos dicen las Escrituras, en estricto sentido, ¿verdad? No los escogió, aquí en los 3 ejemplos que pusimos, no los escogió porque eran sin mancha delante de Dios, ¿verdad? Sino para que sean.
Vamos a ver cómo dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí están todas las respuestas que requiere la remonstrancia, amados. Fíjense bien, versículo 4 dice, nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, en el futuro, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, una anticipada elección al suceso. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Hay un intermediario en este pacto, y el intermediario de ese pacto no podemos ser nosotros mismos. Pero si no fuera a través de Cristo, nosotros no tendríamos la capacidad de llegar a los pies de Dios. ¿Sí? Y dice, por último, fíjate cómo cierra el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, ¿había algo más? No. Solo porque a Él le plació escoger a cada uno de nosotros, solo por eso, por el puro afecto de su voluntad, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por medio de quién? Aquí es un elemento central, Jesucristo. Jesucristo es el elemento central de todo este relato, de todo este dicho. De principio a fin, de Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis, la Biblia se trata de Cristo y de nosotros siendo salvados a través de Él. Todo lo que apunta a Dios apunta a Cristo también en las Escrituras. No dice la Escritura, por medio de la fe que deposité yo en ellos y ellos por su propia fuerza se van a salvar. ¿O lo dice? Pero eso es lo que nos quiere dar a entender la remonstrancia. ¿Está equivocado? Vamos a explorar cada uno de esos errores cuando lleguemos a la sección de errores de los cánones de Dort. Por lo pronto, vamos a recapitular muy brevemente. Sí. Efectivamente. Ahora, nosotros veamos cómo hay varias cosas que recapitular el día de hoy. Primeramente, vimos una descripción breve del Evangelio en los primeros 3 artículos de los cánones, ¿verdad? Se nos dice también que aquellos que no obedecen a este evangelio están en contra de él. Y también vimos algunos detalles particulares de nosotros en nuestra relación con Dios, con su palabra y su bendito Espíritu. Amén. Espero que sea de edificación para sus vidas. Vamos a orar para despedirnos. Recuerden que la siguiente semana es el primer domingo de mes, pero tenemos los bautizos, por eso adelantamos este estudio para el día de hoy. Nos vemos en este estudio en el mes de julio, en el primer domingo de julio, para explorar los artículos 10 al 12. 10 al 12. Muy bien, vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, Señor. Agradecemos este momento que tú nos has permitido compartir tu bendita palabra y recibir conocimiento por medio de ella. Te pedimos que tú te manifiestes a nosotros por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, que nos permitas estar siendo adoctrinados continuamente por tu palabra y que tú reveles a nuestros corazones todo conocimiento a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Bendice a cada una de las familias que hemos participado en este estudio. Señor, te rogamos que tú nos hagas participar en tu mesa continuamente a través de las oraciones y del estudio de tu palabra. Bendice, Señor, la obra que empezaste en nosotros y perfecciónala hasta el día de Jesucristo.
Te lo rogamos, Padre bendito, que tú obres conforme a tu poder y tu voluntad en medio de tu pueblo. Te agradecemos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.